Tú eres Hay varias inquietudes, pero hemos llegado. Sí. Les doy la bienvenida a lo que es esta segunda jornada de investigación en el instituto. En este caso, la investigación se titula Investigación aplicada en docencia universitaria, el caso del curso de exploraciones urbanas y territorio sustentable, desarrollada por el profesor Kai Bergamini, que es quien va a presentar el día de hoy. Kai Bergamini es profesor asistente en el Instituto de Estudios Urbanos, geógrafo por la Universidad Católica y doctor en gestión ambiental, paisaje y geografía por la Universidad de Barcelona. En esta ocasión, la investigación va a presentar los resultados de un proyecto de investigación en docencia, financiado por el Fondo para la Mejora y la Innovación en la Docencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica, postulado por el profesor Bergamini a través del curso Exploraciones Urbanas, Territorio Sustentable. Este curso se ha caracterizado por la implementación de diversas estrategias para el aprendizaje activo durante las clases, entre las que destacan las visitas de campo, creación de material gráfico, didáctico y la discusión para la resolución de problemas interdisciplinarios. Bueno, agradecemos también la presencia y los comentarios de Felipe Con, que es profesor asistente de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, es geógrafo y licenciado en Geografía por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Educación Ambiental y doctor en Didáctica de las Ciencias y Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso. Muchas gracias a ambos por la presentación de hoy día. El formato ya es más o menos conocido. Una exposición breve del profesor Kai Bergamini de lo que ha sido el desarrollo de este proyecto, que bueno, dentro de sus aplicaciones desencadenó en este manual de exploraciones urbanas y territorio sustentable. Y luego damos espacio para los comentarios de Felipe, y posteriormente abrimos la mesa de comentarios para que quienes estén presentes puedan comentar, hacer preguntas y establecer una conversación. Kai, te doy la palabra. Bien, muchas gracias Valentina por la introducción y la presentación. Quiero aprovechar de inmediatamente darle las gracias, Felipe, por acompañarnos hoy día. Y también, bueno, a los que asistentes también, que es interesante para tener un tiempo de conversar de cursos, de clases. Y esto lo digo porque si mal no me equivoco, y ahí tú, Vale, me puedes corregir, yo creo que es la primera jornada de investigación del instituto, que deben ser ya varias sesiones, Varias, desde 2018. donde estamos hablando de docencia, a pesar de que el centro de la universidad es la docencia. O sea, en general estamos investigando de otros temas y a veces no nos centramos en lo que es una de nuestras labores principales como académicos de la universidad, que es tratar de indagar y mejorar en lo que hacemos. Yo creo que esto es una buena instancia para tener un tiempo de reflexión. Y a propósito de esta experiencia que hoy día aproveché de darle un poco más de carne a algo que hemos venido presentando en algunos congresos y en algunas publicaciones que hemos preparado para aprovechar la instancia de conversación. Como inicio, bueno, el curso base se llama Exploraciones Urbanas, Territorio Sustentable, que es un curso que parte el año 2015 en la Pontificia Universidad Católica y que parte como parte, valga la redundancia, del proceso de creación del título profesional de planificación urbana, en donde no solo se crean los cursos mínimos, sino que además se aprovecha la instancia para crear una serie de optativos y de certificados académicos respecto de los estudios de la ciudad, y dentro del cual se enmarcaba este curso que invitaba a los estudiantes a introducirse en materias de urbanismo y de sustentabilidad. En el fondo ese fue el objetivo. Siempre tuvo un fin de curso que fuera interdisciplinario, y por lo tanto de que participaran muchos estudiantes de la universidad y pudiesen en el fondo conocer estas materias. Como parte del proceso de implementación del curso, uno de los encargos que se me hizo cuando partí, yo llegué a la universidad y se me entregó este curso, era que fuera un curso entretenido. Ya, porque tenía que, en el fondo, invitar a los alumnos como les decía, de la universidad a introducirse
Y dentro de ese mismo contexto, justo también como parte de las políticas de la universidad, participamos de un diplomado en docencia universitaria. Y en ese contexto de formación de diplomado en docencia, mi caso de estudio fue el curso de Exploraciones Urbanas, en el cual fuimos entonces moldeando e incorporando actividades o técnicas pedagógicas relacionadas con el aprendizaje. Dentro de los cuales, bueno, encontramos todo lo que pueden ser salidas a terreno, talleres en clase, role-playing, entre otras actividades que lo que buscan en el fondo es que los estudiantes participen de la clase de forma activa y no sean unos meros espectadores de los contenidos que le pasan, o pasan los profesores. En ese camino, el año 2019, con el estallido social y posteriormente con el año 2020, con la pandemia, el curso tuvo el desafío de pasar online. Yo creo que la mayoría de los que hacemos clases tuvimos ese desafío, que fue un desafío bastante complejo porque pasar ya los cursos a una metodología a la cual no estábamos habituados representaba una dificultad, pero a eso hay que sumarle también que las metodologías activas que involucraban la participación de los estudiantes se hacían aún más difíciles en este modo. Y por lo tanto también tuvimos una adaptación de lo que se realizó para poder traspasarlo a una modalidad. Y en ese contexto, el año 2021, la universidad financió un proyecto que buscaba primero evaluar o entender cómo había sido la respuesta de los estudiantes al aprendizaje presencial y online con técnicas de aprendizaje activo en sustentabilidad urbana, pero a la vez desarrollar un manual e implementar este manual para traspasar la experiencia, ya que todas las evaluaciones que se habían hecho del curso, sobre todo la evaluación docente, mostraban evaluaciones no solo destacadas, sino que excelentes. O sea, la satisfacción que tenían los alumnos respecto del curso era de un nivel muy alto. Y en ese contexto, entonces, se sistematizó la experiencia, se realizó el manual, se piloteó en 3 casos distintos, ahí vamos a hablar un poco más de eso, donde estaba la misma Universidad Católica, en la Universidad de Concepción y en la Católica de Temuco, y finalmente también se hizo después, posteriormente, una evaluación de la implementación en las 3 universidades, que es parte también de los resultados que les voy a mostrar hoy. Lo primero que de modo más teórico entendemos, y esto es parte de lo que queremos ver, que la sustentabilidad urbana lo que trata de representar es un modelo de ciudad, donde lo que se busca es una eficiencia en la construcción de recursos, haciéndose cargo de los impactos ambientales y la participación ciudadana como medio, como modelo de gobernanza que permite el bienestar de sus habitantes avanzando hacia la calidad de vida. En dicho contexto, uno de los elementos que la bibliografía destaca en términos de educación para la sustentabilidad está en la importancia de enseñar los estados temporales, es decir, lo que es la educación de hoy para el mundo del futuro, en el fondo, para las ciudades del futuro, pero también y un estado espacial, la educación para un ciudadano de un lugar dentro de una aldea global. ¿Ya? O sea, se destaca que eso es parte de la enseñanza de sustentabilidad urbana, y también se debate también de la relevancia de la educación superior para la enseñanza de estas materias como mecanismo transformador de trayectoria de ciudadanos. Ya en el fondo se entiende que los estudiantes universitarios que aprenden esta materia pueden después ser agentes de cambio en sus distintos entornos. La enseñanza de la sustentabilidad urbana en la educación superior también mostraba que en general en los cursos que se hacían de este tipo lo que se trataba de enseñar eran buenas prácticas, en el fondo qué es lo que en tal ciudad se ha hecho como acción y enseñar esa buena práctica a los estudiantes, y no se centraba en los procesos transformadores de estudiantes. En el fondo el foco no estaba puesto en el objetivo, sino que más bien en cómo hacer cosas. Y en ese contexto se empezaron a distintos autores a establecer ciertos, por ejemplo, criterios que debía considerar la enseñanza de la sustentabilidad urbana,
como por ejemplo que debía ser una enseñanza interdisciplinaria, debía contar con colaboración intercultural, con un aprendizaje basado en proyectos, también con un aprendizaje autorregulado, que es algo bien, bien importante dentro de lo que hablamos de aprendizaje activo, y finalmente un diseño centrado en el ser humano, o sea, desde una perspectiva más constructivista en términos de la enseñanza o de la motivación de la enseñanza que se espera. Y en ese contexto, también distintos autores vieron cómo el aprendizaje basado en equipo y en metodologías activas en el fondo han sido o han tenido buenos resultados en la enseñanza de sustentabilidad urbana. En relación al aprendizaje activo, bueno, ya comentamos, el CDDOC ha definido, o el Centro de Desarrollo Docente acá de la universidad, que se trata de toda aquella metodología que involucra la participación activa durante el desarrollo de clases de los estudiantes, donde se produce un proceso de autorregulación del aprendizaje y por lo tanto uno es consciente de lo que sabe, de las necesidades de aprendizaje, y una vez que pasa por el curso, por los aprendizajes, nuevamente es capaz de autoevaluarse y de identificar en qué nivel está y hacia dónde continuar. Finalmente, las estrategias de aprendizaje activo han sido utilizadas de distinta manera en las enseñanzas en toda la amplia gama de materias de planificación urbana. ¿Ya? Y eso, bastante referencia no solo en términos de sustentabilidad urbana, sino que, por ejemplo, en talleres de planificación urbana, en participación urbana, o sea, perdón, en enseñanza de participación urbana participativa, en economía urbana, o sea, hay experiencia en distintas materias respecto de metodologías que involucran este tipo de enseñanza. En dicho contexto, el trabajo que nosotros realizamos, con los objetivos que ya les comenté al inicio, se centra dentro de lo que nosotros llamamos metodologías de investigación aplicada, porque tiene un objetivo de generar conocimiento, pero también traspasar ese conocimiento a una herramienta que sea algo aplicable. O sea, no solo generar conocimiento, sino que hacer un traspaso y una vinculación con la sociedad. Y en eso se siguió esta recomendación de 4 etapas en el fondo para poder llevar a cabo el proceso. En ese sentido, bueno, la primera etapa de diseño de la investigación tuvo que ver con la organización en el fondo de las distintas etapas que vamos a ver a continuación, también de los referentes teóricos que nos permitió construir los distintos instrumentos de levantamiento de información y posteriormente ejecutarlo. Se hizo un planteamiento que involucró lo que la misma universidad habla de las 5 dimensiones para el desarrollo de la docencia de calidad. En ese contexto, la matriz de análisis involucró 5 dimensiones, que son la aplicación del conocimiento, que tiene que ver en el fondo con cuáles son los contenidos que se están enseñando en términos de materia. La organización de la enseñanza, que tiene que ver con cómo se planifica tanto el semestre como la clase y el desarrollo de los contenidos, así como las metodologías que se van a usar en cada una de las clases. En tercer lugar, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, que es cuál es la batería de herramientas que el docente va a usar para la enseñanza. La evaluación y la retroalimentación, es decir, cómo se miden los avances de conocimiento y cómo estos se devuelven a los estudiantes, y finalmente, cómo es el clima dentro del aula de clase y la relación que se da con los estudiantes, y la relación entre profesor y entre estudiantes. En una tercera etapa se estableció ya la implementación, donde se contó con una primera actividad que fue una encuesta online a ex estudiantes que hayan tomado el curso, y se aplicó durante el año 2021, durante casi un mes, durante mayo y junio del 2021, se obtuvieron 238 respuestas de un total de 645 estudiantes. Yo aquí un poco adelantar de que no voy a mostrar muchos resultados de la encuesta, porque la encuesta la estamos ya a punto de publicar en una revista internacional, así que preferí dejarlo en el fondo para otro momento, pero más bien extraemos la información, no tanto los datos, pero se hizo esa encuesta y fue bien valiosa en términos de los resultados que tuvimos. Con esa encuesta se procedió a hacer una primera borrador del manual, sistematizando los contenidos, y ese contenido
fue sometido a discusión de pares. O sea, invitamos tanto a profesores que conocieran de materias de sustentabilidad urbana, pero también profesores expertos en educación, que nos pudieran comentar el manual y también participar de un focus group. Después, como tercera actividad, se piloteó se hizo el pilotaje del manual. El manual, como les comentaba, se piloteó en una nueva sección en la Pontificia Universidad Católica de Chile con otro profesor que no había dado antes el curso. También se creó el curso en las universidades de Concepción y en las universidades católicas de Temuco. Aquí, a modo de síntesis, mencionar que además las tres experiencias tuvieron implementaciones distintas. Dentro de la experiencia o dentro de los temas relevantes fue, por ejemplo, que la Universidad de Concepción fue un optativo para la carrera de Geografía y Arquitectura, o sea, dentro de la Facultad de Arquitectura, por lo tanto no tuvo esta visión quizás interdisciplinaria de las otras aplicaciones. En la Católica de Temuco sí se creó como optativo de formación general, igual que acá, pero también ahí hubo algunos ajustes por razones de la misma universidad que tuvo que hacerse. Las implementaciones el primer año se hicieron online, con actividades presenciales en la Universidad de Conce y en la Universidad Católica, mientras la Católica de Temuco fue 100% virtual, y además hubo algunos ajustes en las evaluaciones. Eso como para mostrar de que también fue bien interesante el testeo, porque cada uno siguió su propio camino dentro de este marco general dado, y por lo tanto se fueron generando estas adaptaciones. Posteriormente, bueno, y como actividad 4 ya se hace el cierre y el lanzamiento del manual, y dentro de eso hemos estado en el fondo compartiendo en diversos congresos de este foro, y también preparando algunas publicaciones para su seguimiento, y ahí parte de lo que hacemos. A modo ya de mostrar los resultados, bueno, aquí está el manual. Después, los que no tienen manual, tenemos algunos para regalar, así que a ellos les voy o sea, venir no era solo venir no era solo la comida, también teníamos el manual, que es un manual de 141 páginas, está disponible para descarga gratuita, y en el fondo se organiza desde explicar cómo formular el curso, posteriormente fichas metodológicas de cómo realizar cada una de las actividades con sugerencias de actividades. Posteriormente también fichas con las propuestas de evaluación, y finalmente también algunas recomendaciones para el contexto más práctico de la implementación del curso. Y finalmente también vienen una serie de anexos con ejemplos de los resultados que se obtuvieron como productos de los ejercicios que se hicieron en clase, y que también sirven en el fondo de inspiración para sí. En dicho contexto, entonces, bueno, ahora les voy a presentar los resultados a través de los distintos medios de levantamiento de información que tuvimos. Primero, en relación con la encuesta y la aplicación del conocimiento. Los estudiantes, dentro de lo que más valoran, tiene que ver con las ideas de introducción al desarrollo sostenible, las externalidades y el impacto de la actividad en el territorio, y también qué es sustentabilidad urbana. Cuando evaluamos con el focus group de profesores, o la revisión de pares, en el fondo muestran, o ellos nos indicaban, que la sustentabilidad urbana era una disciplina transversal y que aporta a resolver los problemas actuales, que en el fondo se ve un equilibrio en la entrega de contenidos locales y globales, y donde está el grado de dificultad, el nivel de profundidad de los saberes disciplinarios a entregar. Esta es una atención, así como en tal, una atención permanente, porque en el fondo, como es un curso introductorio, muchas veces no se pueden entregar saberes muy en profundidad, pero para los expertos esto genera una tensión, porque a ellos les gustaría que se avanzara mucho más, ¿ya? Pero eso queda ahí en el fondo consignado, que el nivel de curso en el fondo está orientado a ese nivel inicial, y no a una formación disciplinaria en la materia. Posteriormente, y una vez implementado el curso con focus group realizado los profesores que participaron de la experiencia, y entrevista a algunos estudiantes de las 3 universidades, nos confirman que la sustentabilidad urbana permitiría el diálogo interdisciplinar. Es uno de los aspectos que más se valora de la implementación del curso. Los estudiantes mencionan que el concepto es aplicable, sí, para algunas carreras profesionales más que a otras, según la visión que ellos tienen, pero se pudo, en el fondo, lo más relevante, creo yo, aclarar conceptos que
no estaban asociados a sustentabilidad urbana y expandir otro. En el fondo, todos los alumnos cuando llegan vienen con una idea que sustentabilidad urbana es reciclar. En el fondo, cuando se van, ellos entienden que hay el concepto es mucho más profundo, que está relacionado con nuestro rol como ciudadanos, en el fondo, con el aporte que podemos hacer en distintas facetas de la vida. Y finalmente, entonces, los estudiantes terminan percibiendo la sustentabilidad urbana como una idea integrada y concreta. Y eso es sumamente importante en términos de los resultados de aprendizaje finales. Como discusión, se confirma que la sustentabilidad urbana es una materia interdisciplinar y transversal, de acuerdo con lo confirmado, o sea, se confirma lo que dicen los distintos autores de la bibliografía, se amplían las ideas iniciales y la visión interescalar, o sea, eso es sumamente relevante, o sea, se logra ese objetivo que plantea Stadel, pero además hay un hallazgo que en general lo comentábamos, que era que la idea de participación ciudadana pasa a ser un objetivo transversal que se potencia con el aprendizaje activo. En el fondo, los estudiantes entienden que ellos son roles de una sociedad, tienen un rol en la sociedad y que para hacerlo ellos tienen que participar, porque cuando llegan son muy pasivos y no piensan que la participación ciudadana uno tiene que ir a buscarlos para participar, y en el fondo se dan cuenta que si ellos quieren ser parte de la sociedad, tienen que participar, y eso es parte de la mirada de sustentabilidad urbana. Y finalmente, entonces, las ideas de estudiantes convertidos en agentes de cambio se logran. En términos de organización de la enseñanza, en relación con la encuesta, bueno, el 84% manifiesta que la metodología de clase le resultó útil para comprender la materia. El 72% prefieren las clases presenciales, o sea, la mayoría de los estudiantes prefieren venir de manera presencial más que online. Y de acuerdo al nivel de aprendizaje o de la autoevaluación, el 46% de los estudiantes que hicieron el curso online indican que habrían aprendido más presencial. Primer hallazgo, o sea, ellos creen que el aprendizaje online fue en detrimento de ellos, y los que lo hicieron presencial, el 1,6% indica que lo habría aprendido más online. O sea, ellos están conscientes del valor de la clase en el aula. Y también hay una valoración positiva de modalidades combinadas. O sea, finalmente lo que los estudiantes valoran también es la posibilidad, por ejemplo, de tener algunas clases online, de poder hacer clases, por ejemplo, terrenos virtuales de lugares donde no se puede acceder producto de la distancia. Entonces ellos, por ejemplo, ese es un tipo de actividades que valoran mucho. Después, en el focus group que se hizo con los expertos, bueno, ellos visualizan el manual como apoyo para los docentes. También ven que hay una organización de los aprendizajes en función de los objetivos de aprendizaje, de las competencias que se espera adquirir y de fichas de aprendizaje. Se recomienda la realización de rutas de aprendizaje para usar fichas, lo que después se incluye en el manual. Y también ellos plantean la importancia de incluir invitados en los cursos, porque muchas veces eso también permite generar otras interacciones. Después de la implementación, lo que se observa tanto por los estudiantes como por los académicos es un curso bien planificado. Eso es de la mayor importancia, porque parte también de lo que hemos podido aprender en la medida que hay una buena evaluación de la planificación de cursos, en general hay una buena evaluación del docente. ¿Ya? Eso redunda en eso. El curso se adapta bien a los formatos por su flexibilidad como por las temáticas más bien introductorias. También se plantea de que se debe avanzar o incorporar la idea de participación ciudadana con más especial énfasis, sobre todo en la versión online. Y hay un concepto que surge en los profesores y en los alumnos que dictan, es que hay una idea de que es una asignatura fácil. Pero esto es bien llamativo porque cuando uno evalúa los contenidos o con los objetivos de aprendizaje, finalmente los estudiantes lograron el objetivo de aprendizaje. Entonces, ahí hay una tensión entre cuál es el objetivo, o sea, como el aprendizaje esperado, el aprendizaje real, y si tiene que ser difícil aprender. No necesariamente aprender tiene que ser difícil. Y esa es la gracia de la metodología de curso, que nos entrega una posibilidad de enseñar de una manera donde el involucramiento permite que haya una sensación de que es fácil, pero en el fondo se logra el objetivo de aprendizaje. Y eso finalmente es el logro importante.
Como discusión, se observaron diferencias entre los formatos que se impartieron en clase online, híbrido, presencial, lo que es importante a la hora de planificar los cursos. Se deben priorizar los contenidos y metodología para pasar a enseñar en manera presencial y online, pero también al contexto de ciudades. Nosotros vimos que es súper importante, cuando hicimos la Católica de Temuco, por ejemplo, el contexto indígena local era súper importante, súper fuerte, entonces también hay que ir vinculando con la pertinencia territorial de los lugares donde se está enseñando. Y finalmente, se ven los niveles de vinculación de los estudiantes en relación si el curso es obligatorio o voluntario, ¿ya? Y eso, o complementario. Y eso también es un desafío, bueno, que tienen las unidades en la medida que se vaya implementando este curso. Uy, aquí no veo el gráfico, pero les puedo dar, al final lo importante son las primeras metodologías, o sea, cuáles son las metodologías que más destacan los estudiantes, y ahí la que gana por lejos son las actividades de terreno. O sea, a los estudiantes lo que más les gusta es salir a terreno. De hecho, habían varios comentarios porque hay ciertas carreras donde los estudiantes no salen a terreno. Quizás cuando uno estudia planificación urbana, geografía, carreras que tienen que ver, salen a terreno. Pero hay otras carreras, por ejemplo, como química y farmacia, que los estudiantes nunca habían salido a terreno, o carreras como geología, que los terrenos son no en la ciudad. Entonces, de cierta manera, también eso les genera valor y lo valoran mucho. También se valora la realización de los talleres en el contexto de clase, y también los trabajos en grupo relacionados con diseñar sus propias exploraciones urbanas. En términos de las actividades que menos valoran, en general tiene que ver con las actividades de evaluación de desarrollo de videos, ¿ya? O sea, no me deja de llamar la atención entonces, pero es lo que ellos menos valoran. En relación al focus group, se destacan los terrenos nuevamente como herramienta o principal herramienta para entregar los contenidos del curso, y también la utilidad que aporta el nuevo escenario de enseñanza a distancia, con la posibilidad, como ya hemos comentado, de hacer experiencias virtuales. En cuanto a los resultados, el formato, o sea, después de la aplicación, el formato presencial, online o híbrido funciona mejor según el tema, o sea, se puede vincular la metodología con el modo, con el tema que se va a enseñar. También la metodología va tomando fuerza a medida que pasan las clases, porque los estudiantes primero parten un poco tímidos, por decirlo de alguna manera, y pues, en la medida que ellos se van involucrando en esta nueva forma de aprender, en el fondo ellos van tomándole el gusto al curso. Y los estudiantes también plantean que el formato remoto es positivo, pero que resulta un desafío para aquellos docentes que no manejan a cabalidad la tecnología. Y ahí también hay una brecha bien importante, que es la adaptación de los docentes al uso de metodologías online, ¿ya? Y también donde se verifica una problemática. Como discusión, bueno, los estudiantes y profesores destacan el curso por ser diferente a otros formatos más clásicos, con clases positivas y evaluaciones memorísticas tipo examen, que también es algo que han detectado otros autores como Hernández y León, y también disminuir las evaluaciones sumativas propuestas en el manual. Es otra de la discusión que tiene que ver con, yo diría, otro nudo, que es cómo se va midiendo en el fondo el nivel de avance. Aquí se proponen algunas evaluaciones que involucran el trabajo para los alumnos, y eso puede estar generando cierta tensión. En relación a la evaluación y retroalimentación, bueno, la mitad no está de acuerdo ni en desacuerdo con las evaluaciones presenciales o online. En realidad, entonces no hay mayor, les da lo mismo si es online o presencial, pero se valoran las evaluaciones del curso, siendo las menos valoradas, como les mencionaba, los videos grupales. Habían otras evaluaciones que tienen que ver con fichas de terreno, con hacer notas de prensa, y exploraciones, y plantear sus propias exploraciones, entre otras. Dentro del análisis de los expertos, bueno, la importancia también de incorporar mediciones diagnósticas, aunque aquí o sea, dentro de los pilotos después se implementaron, algunos profesores implementaron evaluaciones diagnósticas. Igual se hace un proceso de evaluación diagnóstica con los estudiantes. La importancia también de la autoevaluación y la revisión de pares como proceso también del aprendizaje, y la reflexión de aprendizaje y la retroalimentación como contexto clave. O sea, el poder estar permanentemente haciendo devolución del avance de los aprendizajes de los estudiantes.
Una vez implementada la experiencia, bueno, se plantea que las propuestas de evaluación funcionaron bien, las que se plantean en el manual. Los estudiantes, eso sí, consideraron extenuante la cantidad de evaluaciones y difícil el trabajo en grupo a distancia. Aquí no sabemos si podemos aislar eso por el contexto COVID online o fue en relación al curso. Ahí es difícil como ver si se refiere a un elemento u a otro. Y estudiantes encuentran que la retroalimentación en formato remoto fue lenta. O sea, también, bueno, ahí siempre es una crítica finalmente a los plazos que se demoran los profesores en entregar las evaluaciones y posteriormente en hacer una retroalimentación respecto de los hallazgos que se encuentran en la evaluación. Finalmente, los docentes indican que todo lo anterior incide en la evaluación docente. O sea, también la velocidad de cómo se trabaja en las evaluaciones, ellos lo ven que incide en la evaluación que se hace de ellos. Aquí hay una cosa importante porque en las evaluaciones, cuando hicimos esta evaluación con los profesores y los estudiantes, hay diferentes visiones. Ya esto, yo diría que ahí también hay una tensión, finalmente, tanto de los profesores como los estudiantes, en comprender la evaluación y las metodologías de evaluación y cómo se implementan las evaluaciones. Los estudiantes valoran mucho más la entrega de nota a tiempo y la claridad con la que se hace la devolución. Eso es lo que valoran los estudiantes. Ambos asocian la calidad de la enseñanza-aprendizaje a la evaluación en función del producto, finalmente en función de la nota. Ya, como les decía, ahí está la otra tensión. Los alumnos consideran que es bueno en la medida que tienen buenas notas, los profesores están acostumbrados a poner notas más bajas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuevamente se asocia una tensión más que en lo que se aprendió en la nota, en el producto final que la nota. En la última dimensión, ya en la relación con los estudiantes, los profesores y estudiantes tuvieron un trabajo muy fluido, de acuerdo a lo que sacamos de aspectos cualitativos de la encuesta, y se valora la dinámica, particularmente la posibilidad de hacer consultas directamente. O sea, se valora de que la metodología de curso propone una cercanía mayor con el docente que otras metodologías de curso. En el focus, bueno, ahí se menciona de nuevo la importancia de la evaluación. Ahí se me quedó pegado eso. No, ya, lo paso ahí, pero en el focus group también nos hablaron de la importancia de la relación con los estudiantes. En relación a la aplicación de los cursos de los pilotos, el curso flexible y adaptable, o sea, se verifica esa flexibilidad. La relación de los docentes con los estudiantes se evaluó como muy agradable, o sea, ambos manifestaron que hubo una muy buena relación. El formato presencial en bloques también mencionaron que favorece la mejor realización, más que tener 2 módulos en semanas separadas, tener bloques largos de cursos de 3 horas hace funcionar mejor la metodología y también este vínculo. Y el formato online hay que darle más énfasis a la asistencia porque hay muchos alumnos que no estaban visibles con las cámaras y eso también plantea un desafío. Como discusión, bueno, se manifiesta una especial buena relación entre profesores y estudiantes, eso es destacado. De las 7 dimensiones de clima en el aula que plantea Río, se verifican 6 con la implementación del curso y solo la relación estudiante-estudiante fue el punto más bajo porque organizar en grupo en formato virtual fue muy difícil. A eso tenemos que agregarle que muchas veces los alumnos no son de la misma carrera y para hacer trabajo en grupo a veces eso dificulta en el fondo la organización. Entonces, quizás ahí es donde está una de las brechas o de los elementos más importantes de trabajar. Como otros hallazgos que son importantes de esto, los saco de la encuesta, el 99% indica que recomienda este curso. En general, las tasas de recomendación son muy altas también en la misma evaluación docente. O sea, es un curso muy recomendado y que si uno indaga, por ejemplo, en redes sociales, se recomienda mucho también. O sea, no solo en la encuesta, en la evaluación docente, sino que incluso en redes sociales se habla de un curso recomendado. También los mismos estudiantes reconocen que hay muchos beneficios para el aprendizaje de la sustentabilidad urbana por asistir a clases con estudiantes de otros departamentos distintos al origen. Entonces entienden de que el aprendizaje colaborativo es algo relevante y eso lo valoran. Y finalmente, el 98% está de acuerdo con que es muy importante realizar un curso de sustentabilidad urbana a lo largo de sus estudios universitarios, independiente de la disciplina de origen. O sea, se reconoce este curso como un curso de formación general. O sea, entienden de que esto es un conocimiento que ellos tienen que tener para formarse integralmente dentro de la universidad. Estamos hablando a nivel universitario.
A modo de conclusión y ahora para terminar, bueno, la enseñanza de la sustentabilidad urbana requiere de trayectorias pedagógicas diferentes, como vimos, a los cursos tradicionales. No se puede enseñar como una cátedra tradicional. La experiencia implementada en aprendizaje activo para la sustentabilidad urbana muestra que los conceptos se asimilan mejor, el tiempo de clase se utiliza mejor, los recursos metodológicos activan la implicación de los alumnos y su proceso reflexivo y crítico, que es lo más importante. Las evaluaciones se dan de una manera más fácil de usar y que entregan información de aprendizaje tanto a los profesores como a los estudiantes, y finalmente se mejora la relación entre alumnos y profesores. La sustentabilidad urbana para estudiantes de diferentes carreras es una disciplina que debe enseñarse transversalmente en educación superior. Y esto aquí solamente mostrar un poco el equipo. En la primera línea, bueno, están los profesores que colaboraron con el proyecto, la profesora Magdalena Vicuña y Roberto Mori, y además los estudiantes, Carolina Ojeda, que es estudiante de doctorado, y María Jesús Araya, que era estudiante del Major en Planificación Urbana. Y en la línea de abajo, los profesores que nos ayudaron en los casos pilotos, José Ignacio Medina, que está aquí al lado, así que tenemos a alguien de primera fuente para comentar también. Patricia Gutiérrez y Jorge Olea, ellos hicieron el curso entre los dos en la Católica de Temuco, y la profesora Edilia Jaque, que implementó el curso en Concepción, en la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Kai, por la presentación. Ahora damos la palabra a Felipe Conch para que pueda hacer los comentarios y luego abrimos la mesa al público asistente. Muchas gracias por la invitación, gracias Kai por la invitación, y yo creo que Kai resume todo en una palabra. Dice, bueno, que el desafío principal que tenía era hacer un curso entretenido. En pedagogía tiene que ver, ese concepto entretenido que nosotros tendemos a utilizar tiene que ver con la motivación. Entonces, al finalizar la presentación de Kai, si vamos de atrás para adelante, o sea, yo creo que todos los que estamos acá presentes, las personas que escucharon, en realidad uno observa que es un curso motivante, es decir, un curso donde invitan al aprendizaje, y obviamente la investigación da cuenta de ello. Yo, para comentar el proyecto de CAI y, bueno, y todos los profesores y profesoras que trabajaron en él, había tomado algunos apuntes para ordenar algunas ideas desde el mundo de la pedagogía en el cual yo provengo, y compartirlas con ustedes y ponerlas a lo mejor a discusión. Una tiene que ver con una investigación muy interesante que lo planteó una profesora gallega, se llama Heike Freire, ¿cierto? Y ella vincula el mundo infantil con los contextos que están pasando, y va a una investigación que se desarrolla en la Universidad de Braga, en Portugal, y decía, en el mundo infantil, que el 76% de los niños y niñas entre los 4 y 12 años, su tiempo lo pasaban encerrados, acostados, ¿cierto? O sentados, antes de pandemia. Entonces, que emerjan este tipo de experiencias, emerjan este tipo de proyectos, lo que hace básicamente es un poquito de contrapelo de la sociedad que estamos viendo, que por lo demás son los mismos estudiantes de 4 o 12 años que en algún momento terminarán su etapa escolar y entrarán a su vida universitaria, y esperarán que estos espacios ahí funcionen, y las metodologías de enseñanza sean una metodología diversificada. Esa es una idea que yo quería traer. El potencial pedagógico que tiene el curso que plantea Kai, por una cuestión central y esencial, que tiene que ver con la pedagogía, con las preguntas clave de la pedagogía. Pues está muy claro qué es lo que se quería enseñar, ¿cierto? El cómo lo explicó con las metodologías, y hablaremos un poquito de ello. El para qué, el objetivo principal de entregar una formación a ciudadanos y ciudadanas que habitan este planeta, este territorio, estas ciudades, de manera sustentable. Y una cuestión también que es muy importante, que ahí la plantea, que tiene que ver con derribar ciertos estereotipos que los mismos con los profesores, en el proyecto, los estudiantes, fueron moviendo las fronteras, fueron moviendo los espacios. Decir, ojo, que no es tan solo reciclaje, que no esta mirada que tenemos respecto al medio ambiente, esta mirada verde, esta mirada que, claro, que sí lo es, también es parte de, pero no lo es exclusivamente. Entonces, que una de las cualidades o las virtudes que tiene el proyecto que presenta CAI apunta hacia allá, es decir, es redondo pedagógicamente hablando, es decir, porque cumple los propósitos de lo que uno quisiera ir a esperar. Hay otra cuestión que es interesante, que es el desarrollo de competencias profesionales,
que es decir, uno que esperaría eventualmente en cualquier docencia universitaria, en cualquier espacio universitario, uno desarrollase competencia independiente de la profesión que tiene. O sea, yo formo profesores, eso me dedico, entonces uno esperaría que los profesores tuvieran ciertas competencias para desempeñarse en la escuela, uno esperaría que los arquitectos, que los químicos, los biólogos, todo el mundo. Entonces, y una de las competencias centrales, vitales, está hiper investigado y una línea muy potente de investigación tiene que ver con competencia ambiental, es decir, cuál es mi aporte como profesional, como ciudadano, ciudadana, a este mundo desde el rol o la labor que yo ejerza. Entonces, este proyecto lo que hace, entrega herramientas, y más que quizás no fuera entregar herramientas, visibiliza esta entrega de competencias, visibiliza en cuestiones centrales que tienen que ver con la profundidad. Yo creo que Kai lo planteaba, que uno de los elementos que emerge es que a lo mejor, o se tensiona, él lo dice con estas palabras, que tensiona era como la profundidad de los contenidos. Pero uno lo mira y en realidad es positivo. Es positivo que hay un reconocimiento que es necesario profundizar en estos temas. O sea, es decir, ya ese es un aprendizaje, o sea, que se reconozca que se necesita profundidad para abordar estos temas, quiere decir que aprendieron bien los estudiantes que participaron de este curso. Si uno pudiese resolver todo en el gran mundo de la pedagogía, en realidad o uno pensar, bueno, ¿para qué uno qué quiere aprender? ¿Qué es lo que quiere aprender en estos elementos? Hay varios autores y todo lo demás, pero en realidad básicamente uno lo podría reducir en como la capacidad que tenga cualquier ser humano que se está formando en un curso como este, o como cualquiera, para resolver problemas, para tomar decisiones y para poder vivir bien, pues. En realidad para poder habitar o cohabitar de buena manera donde vivimos. Entonces, este es un curso que apunta con la sustentabilidad urbana, específicamente eso, a dotar de herramientas a estudiantes, ¿cierto? Y obviamente también a sus profesores y profesoras que ejercen para que el estudiante resuelva problemas, tome decisiones. Y en la lectura profunda del manual, uno va mirando, en este caso, eso, se va dando cuenta que eso va a suceder. O sea, el estudiante, bueno, tiene que tomar decisiones, interactúa con buenas preguntas de carácter pedagógico. Ya están los resultados, que las salidas pedagógicas son lo más valorado, ¿cierto? Las salidas de terreno son lo más valorados. Y uno intuye que no tenemos una cultura, llamaré escolar, o pedagógica respecto a la salida, salvo aquellas profesiones, como bien mencionaba acá, y lo miramos como un ejercicio innovador. Pero en realidad tiene re poco innovador, porque si vamos más atrás, la pedagogía históricamente ha sacado a sus estudiantes, ¿cierto? Desde el método socrático, de salir el tipo a conversar con las personas, a conocer, a mirar el entorno, hasta ahora. Entonces creo que dar vuelta a la mano, ser un poquito resistente, creo que este proyecto tiene mucho de resistencia y de aportar a, bueno, les comentaba que como profesor, a que ya que no es un paseo. Entonces, en el mundo de la pedagogía cuesta mucho separarnos del paseo de la salida pedagógica, y una lucha constante, y una lucha entre colegas que nosotros vamos teniendo. Entonces, bueno, el profesor que saca a sus estudiantes, entonces en realidad este tipo de proyectos, este tipo de investigaciones, lo que van haciendo, le van otorgando mayor peso a esto que no es innovador, sino lo que debe ser. En realidad y no está pasando. Y retenemos eso que pensamos, o sea, que estar encerrado tanto tiempo. Y como tres ideas más que quería plantear yo, y una tiene que ver con que Kai plantea respecto al aprendizaje activo. Y una teoría que también es muy bonita, que es el aprendizaje situado, que es decir, enseñar desde los contextos. Todavía están en modo teoría del aprendizaje, pero en la teoría del aprendizaje, el aprendizaje situado, es decir, el contexto del que te enseña. Con el contexto tú resuelves problemas, con el contexto vas tomando ciertas decisiones para poder desenvolverte. Entonces, yo pensaba, cuando ya me invitó a esta presentación, escuchándote hablar, que quizás también, además del aprendizaje activo, que es el aprendizaje que sabemos, que por eso ya no está tan teoría, porque sabemos que más funciona, se viene que es el aprendizaje situado, que usa los contextos, las situaciones reales de los estudiantes para poder enseñar. Y cuando hablamos de situaciones reales, no tiene que ver con lo que está cerca también, pero también tiene que ver con lo que está sucediendo en este mundo. Hay actividades muy interesantes, que hay la revisión de algunos materiales de video que los estudiantes tienen que ir a mirar lo que estaba pasando en Japón o en distintos lugares y conectarlo con la realidad propia de este espacio. Y eso es un ejercicio pedagógico muy interesante. Y la otra idea tiene que ver con algo que es central en pedagogía, que se establece respecto a la evaluación.
que en realidad evaluar es lo más complicado que tiene porque siempre dejamos de lado mucho del aprendizaje, mucho de lo que enseñamos. O sea, nosotros enseñamos y después terminamos evaluando una parte y eso el estudiante lo distingue muy bien. Y nosotros como profesores y profesoras o que trabajamos en el mundo de la docencia universitaria, nos cuesta distinguir, y esto lo llaman la evaluación auténtica, es cómo evaluamos lo más cercano posible al ejercicio, a la interacción pedagógica que tuvimos con los estudiantes. Y eso nos cuesta. Y eso lleva a la otra parte de los resultados que plantea que hay en su investigación, que están más descendidos y lo más probable que estarán descendidos aquí y en la Universidad del Frente y en todos lados porque la evaluación tensiona. Porque no se logra, nunca logra cumplir la cabalidad la expectativa del profesor, porque ahí están en juego las expectativas del profesor, la expectativa de los estudiantes, y la psicología le coloca un nombre interesante que le llama la atribución causal. Y la atribución causal es como echarle la culpa a alguien. Ya, me mata un psicólogo educacional diciendo eso, pero en realidad decir, por ejemplo, me sacó un 7, el profesor me puso un 3. Esa es la discusión. Entonces, que cuando ellos visualizan un curso fácil, los estudiantes, no tiene que ver, cambia como lo entretenido. O sea, en el lenguaje pedagógico es bueno, porque un curso que es didácticamente asequible y yo puedo acceder a él, puedo acceder al conocimiento que éste entrega, puedo entender lo que el profesor o profesora me quiere decir. Es decir, lo hace en rigor un curso en realidad con un potencial pedagógico interesante. Y para finalizar, una de las ideas que fui tomando era este concepto de la metodología que uno tiende a ocupar para poder hacer docencia, hacer clases, interactuar, que en realidad son dos cuestiones. La metodología es la suma como entre el recurso, es decir, qué es lo que voy a ocupar este vaso para poder enseñar, pero más importante que el vaso tiene que ver con la técnica. O sea, yo con este vaso puedo hacer preguntas respecto de este vaso, si este vaso tuviese tal, no sé, arena, tuviese lleno con otro elemento, que empezaría más a decir, yo interactúo, el recurso es lo que está físicamente, y todo en realidad, una ciudad usted lo establece como recurso, pero la gracia de eso es cuáles son las técnicas que yo coloco detrás de ese, o al lado de ese recurso. Entonces ese recurso más la técnica lo genera la metodología, y está muy claro y muy preciso, al menos en el manual, en lo que tú acabas de presentar acá y yo solamente quería compartir estas ideas del mundo de la pedagogía y agradecer la invitación, la experiencia y invitarte a seguir en esto que yo sé que sí, porque sé que te gusta, sé que es pasión pedagógica para ti, pero eso, yo solamente quería compartir esta idea con ustedes y comentar el proyecto de CAI. Muchas gracias, Felipe. Ahora damos un momentito para que Kai haga la devolución de los comentarios y luego abrimos la mesa para que las y los asistentes puedan hacer sus comentarios. Sí, no, muy cortito para dar preguntas, porque en realidad mucho que devolver a Felipe, más bien que puso en contexto un poco lo que estamos haciendo. Uno, y aquí viene también donde uno reconoce su falta de conocimiento. Nosotros, los profesores universitarios, no nos enseñan pedagogía. Entonces, se supone que porque yo sé de un tema tengo que saber enseñar. Eh, ahí sí, pues yo agradezco en el fondo la formación que nos dan en un diplomado muy rápido en la universidad que te permite ordenar alguna idea, pero yo creo que para mí esto que menciona Felipe me parece muy atractivo, esto sobre todo de la educación situada, porque, por ejemplo se relaciona mucho con lo que hablábamos de los contextos donde se implementa el curso, que es parte de algo relevante de lo que se tiene que implementar. Entonces, yo ahí un poco la pregunta que me hago en el fondo, entonces, ¿en qué momento nos vinculamos más los profesores, los académicos, como más disciplinares, con las facultades de educación? Porque uno va y en las facultades de educación se enseña pedagogía básica media, no se enseña pedagogía universitaria, entonces es como que hay un eslabón perdido. Ya siento a veces que puede que haya algunos expertos en las facultades de educación universitaria, pero ahí vemos mucho que nos dedicamos a esta educación. Imagínense nosotros que trabajamos de planta, pero los profesores que trabajan part-time, por decirlo de alguna manera, dando algún curso y que muchas veces no tienen ninguna formación y que los tiramos a los leones nomás porque sabe mucho de un tema y eso debe dar resultados. Yo creo que eso, el poder para uno poder poner en este contexto más desde la mirada de la educación, yo creo que es sumamente interesante porque permite agregarle mucha teoría y concepto a algo que uno lo está haciendo más por hacer, de manera más intuitiva,
que de manera más racional o pensada desde esa perspectiva. Así que nada, agradecer mucho los comentarios de Felipe, qué bueno que haya podido venir hoy día y contar con nosotros. Gracias, Felipe. Abrimos la palabra a la mesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo también enfatizar en lo que decías tú, de que la motivación es clave, absolutamente. Y ahí, como comenta Kai, nosotros no estamos preparados para hacer clase, más bien es desde nuestro conocimiento profesional y teórico. Y se nos complica cuando, por ejemplo, nos dicen, tenés que hacer la rúbrica de curso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago eso? ¿Y cómo lo planteo? Y lo planifico y lo ordeno para que tenga sentido como tiene este curso u otros más que están bien redonditos, ¿no? Ya, ese es para nosotros un desafío demasiado grande de sortear. Las rúbricas, sobre todo. Chuta, es un desafío. Uno en realidad puede sentirse satisfecho, pero al final de cuentas en el aprendizaje todos los estudiantes están rubricalizados, entonces entregan un producto que es muy similar. Entonces son esas como sutilezas pedagógicas que la práctica, la experiencia va dando. Una cuestión pequeñita, el proyecto de CAI y el curso como uno lo ve es muy didáctico. El principio de la didáctica es un principio pansófico que le llama, es decir, que todos pueden aprender. Es maravilloso, o sea, que el chiquillo o la chiquilla que estudia química aprende tal cual como el chiquillo o la chiquilla que estudia a lo mejor más cercano a eso, y eso es muy complejo, y eso es muy democrático, eso es muy justo en educación. Entonces ese es el valor pedagógico que tiene el proyecto que plantea CAI. Y esos temas como las rúbricas y todo lo demás se van resolviendo, esperemos que en algún momento con el diálogo con los estudiantes. Bueno, mira, esta es como esa sutileza le llama juicio profesional, como es eso queremos conversemos. Mira, esto es lo que yo pretendo como profesor, bueno, cuáles son las competencias que ustedes tienen, dialoguemos en algunos aspectos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, mira, esta es cómo lo evaluaré. Uno podría llegar a resolverlo así, es complicado porque son varias individualidades metidas dentro de un curso, pero más o menos por ahí debe apuntar. Oye, yo tengo una contrapregunta, pero es porque quiero aprovechar a los palos blancos que tengo, que José Ignacio que dio el curso, que fue el conejillo de India, si uno quiere, el ratón de laboratorio, no sé si comentar algo también de la experiencia. Y la Francisca, aprovecho también, sorry que te tire el pizarrón, pero ella hace otras exploraciones urbanas y también entró y un poco ahí hicimos traspaso de algo de información, entonces me gustaría aprovechar un par como comentar un poco respecto de... Sí. Yo quedé pensando respecto al tema de tratar de hacer una mixtura entre lo que es los terrenos online con los terrenos presenciales. Y es complejo porque, al menos lo que yo he tratado de hacer, lo que ha pasado, es que cuando uno hace un terreno online, digamos, uno puede ir por ejemplo, o sea, hice como un tema de ir al Explora del Araucanía, para tratar el tema de participación ciudadana, porque en el fondo era un Explora que vinculaba muy bien con los colegios y se metía en el tema de ¿cómo se llama?, de medir cosas relacionadas con el medio ambiente. Y lo que surge ahí, como pregunta quizás, es que es difícil hacer como esa clase de terreno presencial online. Y no sé bien cómo hacer la mezcla, porque al final lo que termina ocurriendo es que uno pierde a los estudiantes. Entonces, es como que lo que hice este semestre fue dejar una pauta, por ejemplo, que siguieran la pauta y que lo hicieran ellos, que ellos buscaran información. Y creo que eso funcionó un poquito mejor, en vez de que uno estuviese como excluyendo. Entonces, el tema es como que es ver ahí cómo aplicar esas cosas activas cuando uno hace un terreno que, claro, al final el terreno online era una cosa que te obligaba cuando estaba la pandemia, pero en el fondo aplicarlo como es complicado, ¿cierto? Porque en verdad los estudiantes se aceleran, o sea, no es fácil. Empiezan a ver celular, o si lo estás haciendo de forma remota por Zoom, no toman cosas, apagan las cámaras, te fijas. Eso por una parte.
Pero en general, solamente como nota. Esa es una de las cosas que como que todavía estoy dándole vuelta a cómo se puede mejorar, pero en general yo creo que todo el tema del aprendizaje activo es como muy Montessori. pero, pero ayuda, o sea, yo creo que aprendiendo a hacer es una forma muy válida de aprendizaje. Yo creo que vas reteniendo más cosas. Solo yo te puedo decir que todos nosotros cargamos con 2 años de escolaridad que nos pesan y la vida universitaria nos va pesando eso. Entonces, por eso yo valoro que tu reconocimiento como profesor, como tú me decías acá, de la actividad, que tú reconozcas eso, lo más probable es que la solución va a estar suena como medio místico, la solución va a estar en ti, no sé cómo decirlo. O sea, cuando yo como juicio profesional me doy cuenta en una docencia que, bueno, este es el punto crítico, en realidad, ¿cómo lo voy resolviendo? Con otros colegas, la comunidad de aprendizaje, todo ese tipo de cuestiones que uno va resolviendo, porque está rudo enseñar. O sea, yo no sé si otro adjetivo se me ocurre, pero está difícil enseñar en los sistemas escolares, ¿para qué decir? Y lo tenemos claro, pero también en la vida universitaria, respecto al uso de los teléfonos, a la relación estudiante-pro, profesor-profesora, no es fácil. Las cosas que han funcionado bien, yo creo, y como herramientas, base, por ejemplo, recursos, por ejemplo, hacer esas encuestas mente durante la misma clase, funciona muy bien porque también, claro, los niños están todos, los jóvenes están con el celular y claro, en el fondo tú haces que utilicen esa clase de cosas y los obligas de alguna forma. Integraste la herramienta. Claro. Sí. Yo creo que Y hay además los mantenés. una externalidad negativa que mencionaste, pero que no es subsanable, que es esta tensión entre la nota y por el producto final, y eso tiene que ver con la estandarización, po. Porque por mucho que uno quiera que el aprendizaje sea lo más amigable posible y lo más personalizado posible, uno está inserto en un sistema donde tiene que estandarizar y tiene que objetivizar. Entonces, al final uno termina haciendo lo que no quiere hacer y lo que va en contra de que, en desmedro de la individualidad del estudiante, por el producto final de la nota. Entonces, esta tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, yo creo que es muy difícil subsanar en un solo ramo que pretenda generar, arreglar vicios que tienen que ir por un sistema completo. Porque, por ejemplo, ya, hablabas de la rúbrica y la cuestionabas, y tiene sentido el cuestionamiento porque estandariza. Pero, por ejemplo, yo vengo de la Facultad de Derecho, y una Facultad de Derecho donde las pruebas son expresiones orales, donde esa es la actividad, el valor o la habilidad que se pone en práctica al 100%, tú tienes que hacer rúbrica porque es la única forma que si no la nota no sea arbitraria. Porque es la única forma que el alumno tiene para ver ya qué criterios se enfocó: expresión oral, capacidad de relación de la información, capacidad de reflexión, capacidad de autonomía de la respuesta, si es con tirabuzón o no, contenido. Entonces, porque si no el alumno dice, bueno, a mí me puse un 7 porque estaba de buena onda y era en la mañana y yo soy la letra A, en cambio el que es la letra R me tocó a las 4 de la tarde, el profesor está cansado. Entonces, porque esto de innovar, como tú bien dices, es una tensión constante en todos los departamentos de toda la universidad y todas las reglas son distintas, pues no hay una sola receta única. Vamos a recoger 2 personas que quieren hacer comentarios y luego damos la palabra a Felipe y a Kai para la devolución. 3. ¿Pueden decir su nombre primero para que podamos ir ordenando con la respuesta? La Fran, después vas... ¿Tu nombre cuál es? Eduardo. Eduardo, ¿y su nombre? Uriel. Yo tenía una duda y bueno, también a partir de la experiencia de este año enseñando otra sección de exploraciones urbanas, que no ha sido probablemente tan redondita como pero creo que lo mostraste en una tabla, pero no alcancé a ver bien, ¿cómo hicieron la modificación de las actividades o las metodologías pasando de cursos como para los distintos tamaños de cursos? Porque hay un curso de 25, un curso de 60, muy distinto el tipo de relación que se genera, que justo lo que me pasó a mí este año. El primer semestre tenía 25 alumnos y el segundo tenía 60. Y el intentar hacer actividades más interactivas o trabajo en grupo funcionaba muy distinto, o la opinión en clase siempre, no sé, quería ver cómo había sido la experiencia de ustedes, si habían hecho cambios. Sí, yo creo que ahí también José Ignacio puede dar Recojamos todos los comentarios. ya que yo tengo memoria como
Prefiero Como Dori, prefiero como- responder al tiro. Sí, porque yo Ya. como Dori se me fría al tiro la pregunta. Ya, dale. Perdón la honestidad. Pero no perdamos el orden. Ya. Sí. A ver, el curso yo lo he dado con pocos alumnos y con 90 alumnos. Y siempre ha resultado. Pero la técnica ahí está en organización de la enseñanza, la dimensión que el uso de ayudantes. Los ayudantes son clave para que los cursos grandes funcionen. O sea, si tú no estás coordinado con los ayudantes, es imposible que funcione. O sea, yo, por lo menos esa es la clave, pero se puede dar en grupos chicos y en grupos grandes. Cuando vais 90 terrenos, lo puede ser la experiencia de cuatro también, tenéis que dividirte. Entonces, por ejemplo, yo voy adelante, yo le digo a los ayudantes van atrás, porque tampoco hay seguro, no quiero que le pase, estáis en la calle, no quiero que le pase nada a nadie. Entonces, hay un mecanismo también. Grabamos, por ejemplo, el audio y después lo subimos para que quede de vuelta. O sea, como que diseñamos la actividad para curso grande y la diseñamos también para chicos y funciona, o sea, ha funcionado. No sé, Cote, cómo fue tu... No, yo creo, o sea, pensaba lo mismo. El tema de los ayudantes ya está cuando son. O sea, cosas tan simples como, por ejemplo, están haciendo trabajo en grupo. Igual tú tienes que ir facilitando o viendo cómo van trabajando en cada uno de los grupos. Tienes que hacerlo. Entonces, en esas cosas tan prácticas necesitas ayudar. ¿Okay? Y ahí va ahí como cerciorando de que vaya funcionando. Eduardo. Ya. Yo podría funcionar como palo blanco también. Soy del CEDOC, del Centro de Desarrollo Docente de la UCEC. Somos quienes coordinamos el fondo DOC, que de alguna manera financia el proyecto de CAI. Y ahí tengo un comentario y una pregunta. Yo creo que un poco también vinculando con temas de planificación y organización de la enseñanza, algo que para nosotros desde el centro fue clave de promover en la docencia universitaria en la pandemia y hoy día un poco en la pospandemia también, sobre todo por los cursos que han desarrollado modalidades de trabajo online, sostenidas en plataformas, o sea, hay otros proyectos en fondos que durante los años de pandemia adjudicaron fondos para crear plataformas y virtualizar ciertos aprendizajes. La clave es un poco la planificación que uno hace de la clase en la cual el estudiantado interactúa con la plataforma y luego le haces hacer algo más que solo ir a revisar o recoger información o recorrer un terreno, y el estudiante en el fondo devuelve un producto o vuelve a la clase con algo un poco más elaborado que solo la revisión de contenido. Yo creo que, no sé si es la clave del éxito, pero sí es una sugerencia o es un tip que nosotros promovimos y recomendamos harto en la planificación, sobre todo en aquellos cursos que usaron metodologías de flip y que virtualizaron un poco sus clases, es como en el espacio de encuentro entre estudiantes, tú al estudiantado le propones actividades de aprendizaje que inviten al grupo a desarrollar habilidades o competencias de orden más superior, como el análisis, la aplicación, el diseño o la evaluación de experiencias, de manera que el estudiante en las plataformas vayan, revisen, recojan información y lleguen al espacio de encuentro con sus pares a hacer algo más, ¿sí? Como a desafiarlos en torno a algún desafío, resolución de problemas, trabajos en equipo, y un poco lo que yo creo que Kai también nos muestra hoy día en su presentación. Eso como un comentario. Y la pregunta acá que tenía cuando muestra lo de participación ciudadana como un objetivo transversal potenciado por el aprendizaje activo, ¿es un resultado de aprendizaje que el curso declaraba explícitamente o es una consecuencia o externalidad positiva que deriva de la experiencia de los estudiantes? Si me queréis comentar un poquitito de eso. Sí, no, el curso dentro de uno de los objetivos de aprendizaje tiene que ver con participación ciudadana. Sí, ese es uno de los objetivos. O sea, tiene dentro de los objetivos solamente como para decirlo, o sea, tiene la idea de introducir los conceptos primero de desarrollo sostenible y sostenibilidad urbana. Tiene también como objetivo enseñar de la externalidad en el fondo de la actividad humana en la ciudad. También tiene como objetivo mostrar todo lo que son los procesos de planificación urbana y su impacto en la ciudad. También diferenciarlo de la gestión urbana, que son dos dimensiones en el fondo de lo que hacen los planificadores. La gestión urbana también como una fuente en el fondo de cambiar trayectoria en términos de sustentabilidad urbana, y por último una unidad relacionada con el aprender de participación ciudadana. El tema es que efectivamente lo que hemos conversado en los focus y lo que finalmente se da es que pasa a ser un objetivo transversal. O sea, uno pasa un contenido al final de 2 o 3 clases de participación ciudadana, pero en realidad eso es para pasar contenido. Pero es un objetivo transversal porque en la medida que ellos se involucran,
en el curso, ellos conocen a sus pares de otras carreras, ellos van viendo todos los procesos, por ejemplo, cuando vemos el tema de externalidades, cuando vemos planificación, donde en todos juega un rol muy importante la participación ciudadana y se dan cuenta en el fondo ellos terminan empoderados. Nos interpela. Los interpela y terminan Y empoderados. el resultado ahí entonces como la relación participación ciudadana potenciada por el uso Del aprendizaje activo. activo. Sí, eso es. Ural. Sí, primero, gracias por la invitación y luego usar la tardanza donde me brilló el atochamiento de los caminos en Casablanca. Yo creo que yo alcancé a escuchar un poquito de lo que estaban los profesores señalando. Y claro, efectivamente, a uno lo preparan en términos profesionales y con el tiempo uno se da cuenta que esa es una componente, pero es muy importante la componente pedagógica. Que hoy día yo me atrevo a pensar que hay un 50 y 50, porque además los profesionales no van a entregar a todos los estudiantes, sino que van a tener que embeber en el medio laboral. Pero lo otro, la forma como se entrega, la manera como se entrega, el proceso, el tránsito, y no observar solo los resultados. Yo trabajo en la carrera de Ingeniería y Construcción y nosotros estamos con el tema del resultado de aprendizaje y la situación de las características que debe tener el DLTs. Entonces, hay que pivotear esa situación de qué asignatura, por escuchar, qué asignatura aporta tal o cual situación. Pero no absorber todo, porque es imposible. Y eso significa entonces que en el mapa de progreso de la carrera, entonces, los estudiantes los tienen que tener a la vista para saber qué asignatura le aporta y qué le aporta. Entonces acá, cuando yo observé la invitación, que decía relación con la exploración a la cosa de terreno, que los estudiantes se encantan cuando uno le dice vamos a terreno. No sé si todo, pero allá en el Ingeniería y Construcción sí. Entonces hay una motivación muy fuerte. Y ahí entonces tenemos que recurrir también, como dijo el profesor, al tema de la rúbrica, porque la rúbrica tiene que ver con el tema de la transparencia, cómo se va a evaluar. Y que la contraparte estudiantil sepa cuáles son los parámetros, cuáles son todo lo que se le va a considerar en la evaluación, porque antiguamente era subjetiva, era, como dijo él, profesor de las 8:30, a lo mejor ya está descansado, pero a las 4 de la tarde está cansado. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien interesante. Y esta situación, entonces, el perfil de egreso es súper importante que se tenga en cuenta con los atributos que tienen que ir instalando en cada una de ellas. Y, en particular, a nosotros nos ha dado resultado el tema de la salida de renta. Siempre nos están pidiendo más. Entonces, en ese sentido, creo que la mirada que ustedes están dando también, porque una situación, como dijo uno de los profesores, todas las universidades están en este territorio. Nosotros nos estamos guiando por el CACEI, la entidad mexicana de ingeniería. Entonces, también están en esta situación de converger el modo como se procesa esta información para que estén todos estos estándares exigidos, que son, hoy día se le da mucho énfasis al tema de la habilidad blanda. Y esto también se mencionó el tema de la interacción con unidades vecinales, ¿no? O nosotros lo hacemos así, los famosos TIP. Entonces, esto es lo que quería comentar solamente, y Karen, si usted me permite compartir la presentación, que no alcanzaba a ver. La vamos a subir a YouTube. Ah, ok, Así que ahí la van a poder. gracias. Genial. No, yo le iba a decir a Felipe que No, porque usted había adelantado la pregunta, Pero mejor eso no. sí, no, yo solo lo único que puedo como agregar de lo que dice, yo creo que efectivamente ahora estamos en un proceso nosotros de rediseño de la carrera de planificación urbana y ahí he ido aprendiendo cosas nuevas, sobre todo que tienen que ver con, no con el perfil de ingreso a la carrera, sino que el perfil de la universidad, que yo creo que eso es súper importante. Y ahí, en el fondo, este curso hay que situarlo dentro del perfil de ingreso de la Católica, no solo de planificación urbana, porque no es un ramo de la carrera de planificación urbana, es un ramo de la formación general de la universidad. Por lo tanto, apunta a entregar competencias para todo el estudiantado de la universidad. Y eso que mencionas tú, en el fondo, de situar los contenidos en torno al perfil de ingreso es súper importante.
Nosotros somos súper orgullosos en el fondo de eso, de que nuestros ramos de formación general, o sea, nosotros estamos convencidos de que el Instituto de Estudios Urbanos, o sea, nuestra área, aporta considerablemente a la formación general de la universidad. Tenemos nuestra carrera de planificación urbana con nuestros formados, pero estamos aportando nosotros convencidos y significativamente a la formación general de la universidad, porque los temas urbanos y los temas territoriales hoy día son parte necesaria de la formación de los estudiantes en la Católica, y yo me imagino que es una necesidad de todas las universidades del país. Gracias. Ariel. Sí. Ujú. Es que iba en esa línea la pregunta. No sabía que el ramo era de formación general, pero una parte de la misma pregunta que iba por esa línea como ¿cuál es el alcance o proyección que se le ve a esta metodología dentro de la formación universitaria? Pero al mismo tiempo vale el otro aspecto hacia adentro. ¿Cuál es ese punto o cómo se hace cargo la metodología de esa transversalidad que se requiere lograr en la formación? Ese punto crítico que nuestra sociedad está demandando hoy día, donde aparecen una serie de temas, ya sea por nuevas valoraciones, valoración del medio ambiente, valoración de la vida de los niños, de la tercera edad, y eso con un efecto en la valoración económica, el PIB, en fin, para cerrarlo ahí, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo la metodología se hace cargo de una necesidad crítica, y si lo hace solamente a partir como de una suerte de fenomenología, como enseñar a los alumnos a hacerse preguntas y aprender la realidad tal cual, cuando hay un acervo institucional que nos está todo el rato pujando para que en el fondo sigamos una línea. Eso. Mira, interesante lo que pregunta. Yo voy a tratar como de darle una vuelta porque uno no tiene solo ese ramo, ¿eh? En el fondo uno tiene varios ramos. Yo te podría decir que aplicar la misma metodología al otro ramo no podría, de partida. O sea, como que yo creo que la metodología se aplica dependiendo del contexto como del curso. Hemos probado otra innovación en otros ramos y a veces funciona y a veces no funciona, ¿eh? O sea, esto va a ser bien transparente también. Yo no me imagino, por ejemplo, haciendo juegos de roles en magíster. Ya, como que también el perfil de los estudiantes de posgrado, por ejemplo, es otro, o vienen seteados ya con una educación tradicional durante 5 años, que meterlo a una innovación hace sumamente difícil. También dentro de lo que tú comentas, yo creo que es relevante los cambios también de los jóvenes hoy día. O sea, nosotros somos otra generación. Entonces uno como que también aprende con los jóvenes. Entonces ahí uno también tiene que tener hasta como manejo de cintura, por decirlo de alguna manera, de abrir la mente y tratar de escucharlos como para ir haciendo las adecuaciones a los intereses y a las formas de ellos, porque también no solo tiene que ver con intereses, sino que ellos visualizan los temas de manera distinta a cómo lo visualizan. Yo, aquí para decir, yo soy el rey de meter la pata, de decir cosas políticamente incorrectas, de un montón de cosas. Pero los estudiantes lo entienden porque entienden, yo les explico, o sea, soy súper también honesto en establecer la regla y decirle, mire, yo aquí estoy tratando de hacerlo de la mejor forma posible, si alguien se siente ofendido, pues me dice, y eso uno le va permitiendo también ir mejorando, porque también van cambiando los contextos, no solo de los temas, sino que también van cambiando los estudiantes. El otro día hablaba con un psicólogo, él es experto en ecoansiedad. Entonces, imagínense, nosotros estamos dando este ramo de sustentabilidad urbana, donde explicamos, la primera clase les paso colapso, que es la destrucción de las sociedades. Entonces, en el fondo, vamos hacia allá. Imagínate la ecoansiedad, entonces, ellos están con otras preocupaciones, pero no solo preocupaciones, sino que eso les produce miedo. Entonces también uno tiene que ser súper también ahí, aplicar otras variables que son más como de empatía, de contención, y eso también es súper importante dentro de lo que uno tiene que ir como dispuesto a hacer el curso. No es eso como, no, yo hago mi clase y me importa un pepino si aprendieron o no aprendieron.
En el fondo, cuando uno hace este curso, uno tiene que ir con una disposición, tú no puedes ir con una disposición de este mi curso, lo aprendiste, sino chao. Uno tiene que ir a entender de que esto es parte de que a ellos les va a dar respuesta de muchos problemas que ellos tienen hoy día y que no han encontrado explicaciones en otros contextos. No sé, ahí tú, Felipe, O sea, yo pienso, comparto contigo plenamente, o sea, yo creo que un curso, este tipo de cursos son pedagógicamente caros, o sea, si le colocamos decir, necesita muchos recursos pedagógicos para estar puestos a disposición, y esa sutileza de darte cuenta o no, yo comparto la experiencia. Yo en la Universidad de Santiago me tocó, solamente he contado una experiencia para este concepto que plantea Kai, y me tocó hacer, y había un tema del movimiento feminista muy potente, y yo hacía clase para pedagogía en historia y geografía, y la líder del movimiento era mi ayudante del curso. Entonces me enfrento y le digo yo, ayúdame, digo yo, porque en realidad yo vengo de otra generación, o sea, es súper heteronormado, dándome cuenta y todo lo demás, y me dice una clase, profesor, sea súper transparente, dígaselo. Entonces le dice, bueno, yo a lo mejor por el lenguaje me equivocaré, pero espero mañana no equivocarme. Y si me equivoco, y ese ejercicio, en realidad pedagógico, que lo que plantea un colega en la universidad, él le llama la transparencia metacognitiva. Entonces, es decir, como decir, mira, me puedo equivocar, es como reconocer nuestras falencias en un mundo de una pedagogía que muchas veces está por alto, que en realidad tiene que ver con los saberes, con el conocimiento. Eso es lo que en realidad nosotros trasladamos a nuestros estudiantes, pero no en nuestro rol humano. Y eso va liberando, y eso va fluyendo en el curso, uno va en realidad, se va moviendo por esta agua, medio cliché, pero es como hacer un barco en el mar. Pedagogía, hoy por hoy, lo escuché a una colega y lo encontré maravilloso. Estamos haciendo pedagogía como hacer un barco adentro del mar, porque no sabemos, la cuestión, pues no sabemos para dónde va. Dicen que el marino no es marino mientras no pasa una tormenta. Bueno, estamos en eso, entonces, estamos ya atormentados y en tormenta, pero está difícil. Yo solamente toco dos puntitos más, que una cuestión también de que Kai lo plantea, que me colgaré el dedo, pero la historia de la didáctica cuando nace, la primera era como que todos podían aprender. Y después dijeron, pero fíjate que no, porque un niño no aprende igual que un joven, no aprende nada, listo, se diversifica. Y después se nos cuenta que son por disciplina. Y en esa estamos. Entonces hay alguna disciplina que has podido avanzar mucho más y otra disciplina que están un poco más lentas. No quiero mire usted de derecho, pero que ha costado más porque tiene tradiciones mucho más apegadas, y que si yo me salgo de esa tradición, en realidad hay un cuestionamiento que decir, bueno, en realidad será la calidad, o sea, si este profesor será tan bueno, entonces con este chipeo que unimos en estos arraigos culturales, estas manchas culturales que tenemos, que son súper potentes de poder establecer. Y la otra cuestión que yo he aprendido es que ya en esta como jerarquía a propósito de Eduardo, lo que Eduardo comentaba, que es muy interesante, es decir, como habilidades superiores, o sea, tratamos de tirar como la vara de habilidades superiores y pensar, claro, que también sirven las habilidades inferiores, pero tienen que ver con la tarea que le colocamos al lado a esa habilidad inferior. Es decir, siempre el reconocer, ¿cierto? O el memorizar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Tal como en el patio trasero, y el analizar, inferir y todo, pero no por sí solo. O sea, yo le digo al estudiante, analice tal, pero si yo no le doy una buena tarea para que analice, en realidad es casi como no entregar la herramienta necesaria. Entonces puede ser una tarea de reconocer, ¿cierto? Observe e identifique. Y en el texto aparecía ahí, ustedes hacen preguntas, entonces identifique. Pero la tarea que yo le asigno al lado, le aumenta el valor cognitivo a la demanda que le estoy pidiendo en este juego de guía. Entonces, es muy interesante cómo la pedagogía va cambiando, se va como actualizando. La demanda del tiempo que tenemos está rudo, insisto yo, que está difícil, pero desafiante. Yo tengo un último comentario que era para ligar lo que tú habías dicho de la disciplina. No sé, por ahí, no sé si eras tú que hablabas como de las competencias también, como bueno, no. Yo parece. De las competencias que tú esperas, es como el tema de los perfiles, que hay una cosa que no es menor, yo creo, que el hecho de contar con estudiantes de distintas carreras y hacerlo trabajar en grupo es quizás como el primer paso de interdisciplina que tienen. Y es como, es una de las cosas que se necesitan para tener sustentabilidad en el territorio. Entonces, es como súper importante, yo creo que también debería ser como incluirse así como dentro del perfil, no solamente el tema de la participación ciudadana, sino que el tema de la interdisciplinaridad es sumamente importante, creo, como vincular o tratar de resolver problemas o propuestas
con personas que son de distintas disciplinas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El tiempo de este curso cuánto? ¿Es de un año, un semestre? Un semestre. Un semestre. Sí, son 2 módulos a la semana. Ah, dos módulos. Módulos pegados, de 1 hora y media son 1 hora 20. O sea, son 3 horas, menos por restando los cortes y todo, pero son 3 horas de clase a la semana. Por 15 clases. Y lo otro, ¿cómo se precia un curso como este? El presupuesto, porque lo que decía... En términos de presupuesto para el instituto, 0, porque todos los terrenos son en metro. Claro, pero los traslados... No, por eso, salimos a andar en micro, metro, caminar. No hacemos terreno en buses. Lo que hay que comprar sí son a veces para los talleres compramos papelógrafos. Ya tengo un montón de lápices Sharpie, stickers. No sé cuánto saldrá, eso será unas 50 lucas al semestre. Tú este año cuando te fuiste a Ventana, ahí hay un arriendo, un bus que no sé cuánto salió, pero habrá sido unas 500 lucas. Pero porque fue un terreno muy distinto como se fue a Ventana por el día. Pero ese es el costo, o sea, no involucra mucho costo. No, pero ahora enganché esta, pero yo decía, es caro pedagógicamente, es decir, porque necesita mucho recurso. Y también. A eso me refería, ¿no? Sí. Claro, no lo había pensado, yo lo conozco, pero es sí, también un también, punto. Pero también lo decía en ese sentido, claro, pero hay un esfuerzo significativo. Pero yo te diría que igual la guía sirve mucho en ese sentido. Sí. Sí, yo voy a darle aquí porque a los que no tienen... Sí, porque es distinto. Yo sé que hace un curso de estas características y diseñando todas las guías a utilizar las guías que ya están diseñadas y que uno sabe, por lo tanto están ahí, uno sabe que funcionan. Sí. Pero acá hay más, toma, sí. ¿Quién faltó? Sí. Ahí, porque ya cocinaste tú, Felipe. Esta es la única presentación que se da con regalos. Bueno, ya. Bueno, agradecemos en realidad la presentación de Kai, los comentarios de Felipe y la asistencia de todos los participantes. La verdad es que esta es una instancia que se realiza desde 2018 en el instituto con el objetivo de socializar los proyectos de investigación que están desarrollando o que han finalizado los profesores y que tiene como objetivo tener lo que se dio hoy día, ¿no? Esta relación más horizontal entre los asistentes y los expositores para establecer un diálogo en el tema de la investigación. Como decía Kai, esta es la primera jornada de investigación que se trabaja un tema de investigación en docencia, así que agradecemos mucho la experiencia y los comentarios de todos los que nos acompañaron. Quedan 3 jornadas este semestre, son de temas súper diferentes. El siguiente es del profesor Arturo Orellana sobre el desarrollo de sistemas de indicadores urbanos y territoriales con enfoques, métodos y formatos. Luego viene la profesora Macarena Ibarra con María Teresa Méndez y Cristian Matus sobre las disputas urbanas de patrimonio. Y finalmente cerramos con la profesora Carolina Stam junto a Yasna Contreras sobre asentamientos precarios autoconstruidos y justicia ambiental, reflexiones sobre la urbanización periférica en Arica y el Valle de Azapa. Esas son las 3 jornadas de investigación que nos quedan este semestre. Las pueden visitar en nuestra página web, está la cartelera completa con posibilidades de inscripción. Y también los dejo invitados a un conversatorio que se va a realizar este jueves sobre el papel de los gobiernos locales en la regeneración urbana. Tenemos invitados al alcalde de Loarnechea y de Puente Alto el jueves a las 10 de la mañana. Así que nada, los dejo, agradezco mucho su presencia, los dejo cordialmente invitados a seguir las redes sociales, página web del instituto. Le agradezco nuevamente, gracias Kai, gracias Felipe.